Buenos días a todos. Al finalizar las guerras de independencia, las fronteras de los nuevos estados, la organización constitucional, la debilidad demográfica e económica de las nuevas estructuras legales fueron problemas agudos. Nunca habían existido naciones en las Américas y los nuevos estados debían definir cuáles serían los mitos fundadores de la identidad nacional, cuáles serán los límites de cada estado, cuáles serían las nuevas instituciones y cuáles deberían ser los procesos de decisión política. Primero, los estados debían definir sus fronteras. Varios proyectos se enfrentaron. Existía un fuerte movimiento unionista para crear un estado que hubiera reagrupado todos los territorios americanos de lengua española. El Congreso de Panamá de 1826, que buscaba establecer la unión, y las oposiciones a nivel de las provincias mostraron que la unión de los territorios americanos no era posible a corto o mediano plazo. Numerosos caudillos locales, las élites regionales, el Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, que vieron la oportunidad de influir en los nuevos estados, impidieron la formación de una nación hispanoamericana. La debilidad de los nuevos estados y la dificultad de dibujar fronteras claras llevaron a muchos conflictos internos. No podemos citar aquí todos los conflictos territoriales que ocurrieron debido a las divisiones fronterizas, pero podemos dar algunos ejemplos como la guerra rioplatense brasilera entre 1825 y 1828, la guerra Gran Colombo peruana en 1828, la guerra del Cauca entre Ecuador y Nueva Granada en 1832, la guerra de Tarija entre la Confederación Argentina y la Confederación Perú-Boliviana, la independencia de Texas entre 1835 y 1836, la guerra de Estados Unidos contra México entre 1846 y 1848, la guerra de la Confederación Argentina contra el Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1862, la guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870 y numerosos otros conflictos hasta la guerra del Chaco ocurrida entre 1932 y 1935. Estas conflagraciones no fueron más violentas ni más numerosas que las guerras que sacudían a Europa, como la guerra de 1870 entre Francia y Alemania o la Primera Guerra Mundial, pero estos conflictos contribuyeron a debilitar los estados y endeudarlos más. De hecho, las deudas fueron otro factor de división, dado que los estados dependían de los aranceles para pagarlas, siendo casi la única fuente de ingresos de estos. Las deudas contraídas en el extranjero debían ser reembolsadas y los países se rehusaban a bajar estos derechos aduaneros que podía obligarles a reducir el presupuesto de sus ejércitos y de su aparato estatal en el momento en que las fronteras no estaban bien definidas, lo que contribuyó a favorecer las fuerzas centrífugas en América. A nivel económico, la inestabilidad, la ruptura de las rutas comerciales anteriores con España y la competencia extranjera llevaron a una economía átona sin que los resultados fueran del todo catastróficos. La producción per cápita cayó a una tasa de un 0,6% entre 1800 y 1860 en los territorios correspondientes a Nueva España. En los territorios correspondientes al Virreinato de Nueva Granada, las economías crecieron a un ritmo muy moderado entre 1820 y 1870, con un crecimiento del ingreso per cápita inferior al 0,5% anual. Sin embargo, se estima que solo en 1870 Colombia recuperó el nivel de vida de 1800. En cambio, la región de Buenos Aires experimentó una fuerte expansión con un crecimiento del ingreso per cápita probablemente superior al 2%. Si la ruptura con España, las guerras y la deuda externa tuvieron efectos negativos en la economía, la apertura a los productos europeos, la necesidad de algunos de los recursos naturales de América Latina,
la presencia de gobiernos más cercanos a los reclamos de las élites locales y la creación de estados con marcos jurídicos liberales compensaron estos efectos negativos y las políticas llevadas a cabo por los nuevos dirigentes permitieron desarrollar las zonas capitalinas. Por fin, las nuevas élites debían crear una identidad nacional para permitir que existiera un destino común para sus habitantes. Esta identidad se definió de distintas maneras en los nuevos estados. Sin embargo, se pueden encontrar algunos puntos comunes. En primer lugar, los generales de las independencias se convirtieron en figuras tutelares de la nación. En muchos casos se los llamaron héroes de la patria y se crearon panteones donde se encontraban los ex dirigentes. Los nombres de las calles, de las plazas y de las nuevas provincias cambiaron para señalar una historia diferente de España y de los estados vecinos. En segundo lugar, los manuales escolares valorizaron las culturas locales, mientras que el legado español era rechazado o caricaturizado para mostrar la diferencia entre ellos y nosotros. Del mismo modo, el olvido jugó un gran papel en estos manuales. Por ejemplo, no se mencionaba que las tropas que luchaban a favor de la unión con la metrópoli eran mayormente compuestas de habitantes americanos. En tercer lugar, había que encontrar un proyecto de desarrollo o de resistencia común. En el Caribe, el enemigo de la nación fue desde las primeras décadas del siglo XIX los Estados Unidos, que invadían a los países de la región y que trataban de expandirse. En el Cono Sur hubo un proyecto, entre comillas, de civilización de los pueblos amarillos del sur que consistía en conquistar y asimilar estos pueblos a la nación a principios del siglo XIX, lo que llevó a grandes excesos antes de dar paso a la famosa pugna entre el mundo sajón y latino en América. Muchas gracias por su atención y hasta muy pronto para un nuevo video.